Hola, bienvenidos a este taller. Se titula El índice no sube por magia. Hoy vamos a hablar principalmente del mercado, ¿vale? Pero no exactamente del mercado, sino de algo que representa el mercado, de los índices. También vamos a hablar de algo que todos hemos oído, de una frase que hemos oído todos miles de veces. El mercado siempre sube a largo plazo. Y vamos a desmontar un poco esa frase. Vamos a matizar esa frase. No se trata de asustar ni llevar la contraria a nadie. Se trata de entender que a pesar de que no vamos digamos, a matizar la frase de que el mercado siempre sube a largo plazo, los fundamentos en el fondo en el mercado siguen ahí, es decir, el mercado o lo que vayamos a definir después van a seguir subiendo a largo plazo porque es una realidad que ocurre. Este matiz nos va a servir para entenderlo bien, porque cuando entiendes cómo funciona realmente, lo que pasa es que tomas mejores decisiones. ¿De qué más vamos a hablar? Vamos a hablar de empresas. Eh, Vamos a hablar de empresas que lo hacen bien, empresas que mejoran sus resultados, que tienen grandes resultados y siguen manteniendo sus grandes resultados en el tiempo. Vamos a hablar de empresas que lo hacen mal, de empresas que siendo top, siendo principales en el mercado, teniendo una cuota de mercado inmensa, empiezan a fallar, bien por unos motivos, bien por otros motivos, y acaban haciéndolo mal, desapareciendo o simplemente siendo no top, siendo menos importantes de lo que eran en el momento inicial. Vamos a hablar también de empresas que parecían eternas, empresas que llevaban cientos de años en el mercado a un nivel elevado y acabaron sin ser al menos y acabaron desapareciendo. Y de otras que casi desaparecen, han estado en el límite, han tenido problemas graves y al final han vuelto a los puestos top del mercado, del mundo incluso. Veremos estos ejemplos y vamos a ver qué pasa con ellas y qué pasa con el índice cuando eso ocurre, ¿vale? Es decir, qué pasa con las empresas cuando están en estas circunstancias y cómo influyen en el índice cuando están en esas circunstancias, ¿vale? Cuando son buenas, cuando son malas, cuando van a desaparecer, cuando se reciclan, etcétera. Y al final vamos a hablar de la clave de esto, que es el mecanismo real, ¿vale? El mecanismo que hace que, pese a todo lo que les pasa a estas empresas, pese a todo lo que le puede pasar al índice relacionado con estas empresas, hace que la tendencia a largo plazo alcista siga existiendo y se mantenga a lo largo del tiempo. Y cómo no, vamos a hablar de lo más importante, que es cómo usar ese mecanismo a nuestro favor. Evidentemente es lo que siempre buscamos en el mundo de la inversión, ¿vale? Sin magia, sin adivinar, ya sabéis que mi bola de cristal sigue estropeada en el taller y no acaban de dar con la tecla, pero sí vamos a utilizar un diseño estratégico. Así que, venga, empezamos. El índice no sube por magia, sube por selección. Vamos a ver. Hay frases, como hemos comentado antes, que se repiten tanto que llega un momento en que dejamos de analizarlas, dejamos de pensar en ellas, simplemente las tenemos ahí, nos las creemos y no realizamos ningún tipo de análisis, ningún tipo de estudio sobre las mismas. El mercado siempre sube a largo plazo. Esta sería la frase principal. Suena bien, es tranquilizadora, nos da paz, nos da esperanzas, pero no es exacta, ¿vale? ¿Cuál es el problema de que no sea exacta? Que cuando una frase no es exacta, al final las decisiones que tomamos desde ese punto de vista, desde esa frase, tampoco lo van a ser. Entonces volvemos al matiz que hemos estado comentando antes, ¿vale? Antes hemos comentado que había un matiz clave y el matiz clave es que no es el mercado el que sube, ¿vale? No es el mercado en concreto. Un mercado es algo muy amplio y no es el mercado lo que sube, sino el índice, ¿vale? Como hemos dicho antes, no va a subir por magia, no va a subir porque sí. Una ley no sube porque haya ninguna ley natural, ¿no?
ninguna ley mágica extraordinaria que haga que los índices suban porque sí, ¿no? Ah, la palabra clave, sube por selección, ¿vale? Y cuando esto se entiende, cuando entendemos que suben por selección, se empiezan a dejar de buscar explicaciones simplistas, ¿vale? Explicaciones de sube porque el mercado ha ocurrido esto, baja porque ha pasado esto. Realmente se dejan de buscar este tipo de explicaciones y se empieza a entender cuál es el mecanismo real de un índice y cómo los índices a largo plazo van a seguir funcionando más o menos siempre del mismo modo, ¿vale? No va a haber grandes cambios en cómo funciona un índice, evidentemente con las variables que tiene y las variaciones que hay, pero no va a haber grandes cambios en el funcionamiento de un índice a lo largo del tiempo, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a negar ahora? Ahora vamos a hacer una negación absoluta a la frase mítica, típica, conocida por todos, que el mercado siempre sube a largo plazo, ¿vale? ¿Y qué vamos a decir? Pues que no es cierto, ¿vale? Vamos a tener en cuenta varias razones para explicar que no es cierto que el mercado siempre suba a largo plazo. Por un lado, la pregunta, ¿siempre sube? Bueno, pues depende, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo de Japón. Japón tardó más de 30 años en recuperar máximo. Vale, sí, varias décadas. No es que no sea alcista, porque al final, al cabo de ese periodo tan largo de tiempo, sí que ha vuelto a recuperar sus máximos, etcétera. Pero no sé si es legítimo decir que un mercado que tarda 30 años en recuperarse puede considerarse como alcista de un modo, digamos, ¿no? A nivel real, ¿no? Luego, por otro lado, hablamos de que existen empresas, ¿vale? Empresas enormes que han desaparecido y han desaparecido definitivamente, ¿vale? Podemos ver ejemplos como Kodak, Lehman Brothers, Blockbuster, por poner algún ejemplo, porque hay muchísimas más. Estas empresas, si yo te digo invierte en esta empresa que a largo plazo va a ser un éxito, pues hemos tenido nuestras dudas, ¿vale? Si hubiera invertido en ellas pensando que esto siempre sube, pues hoy desde luego tendrías otra opinión sobre el largo plazo y si yo te las hubiese recomendado sobre mí, evidentemente. A ver, una cosa con la que hay que quedarse. El mercado no es una escalera mecánica, ¿vale? No sube porque sí. Y lo que te estoy contando, incluso te estoy comentando que no todo sube, ¿vale? Hay veces que no todo sube. Puede estar subiendo un segmento del mercado, puede estar subiendo unas empresas determinadas de un mercado o bajando, pero no necesariamente un mercado sube todo a la vez ni al contrario, ¿vale? Lo que sí que tiende a subir a largo plazo es el índice, ¿vale? Que es lo que estábamos comentando. Y eso es diferente. Esa es la clave de todo. Porque un mercado es enorme, ¿vale? Ya hemos comentado esto un poquito. Hay empresas que mejoran, ¿vale? Hay empresas que se hunden, hay sectores nuevos que nacen y crecen y luego hay sectores que también se mueren, desaparecen, ¿vale? El índice no es el mercado, es una representación del mercado, pero no es el mercado. El mercado es mucho más amplio siempre. No son todas las empresas, evidentemente, es una lista de empresas, no son todos los sectores, ¿vale? Ni siquiera uno solo de ellos, aunque hay índices sectoriales, incluso dentro de estos índices sectoriales no están todas las empresas de ese sector, ¿vale? No tiene nada que ver, aunque sí que al final está relacionado con todo eso, ¿vale? Sí que tiene cierta relación porque son representativas de ese sector, etcétera. El índice, por tanto, lo que es una selección. Recordad la palabra selección es la más importante. Es una lista con reglas, ¿vale? Es como si hubiésemos puesto un filtro
o un embudito al mercado por el que hubiésemos echado todas las empresas por encima y nos acaban cayendo solo unas cuantas que son las que nos van a formar nuestro índice, ¿vale? ¿Y cuál es la gran ventaja de esto? Que cuando filtras durante décadas, si filtras bien, evidentemente, te quedas al final con lo que funciona. Y eso al final es lo que va a generar una tendencia. Y si está bien hecho, si está bien filtrado, va a ser una tendencia alcista de largo plazo. No porque todo vaya bien, ¿vale? Que es lo que hemos hablado antes, sino porque lo que vamos a hacer es que lo que va mal va a desaparecer un poco del gráfico, del gráfico, digamos, del dibujito gráfico que vemos por ejemplo, en Investing o en cualquier sitio de economía, va a desaparecer del listado, ¿vale? Va a desaparecer de la lista, si va mal, desaparecerá de la lista, se lo acaba comiendo el filtro. Así pues, hemos dicho, es una lista con reglas de entrada y salida, ¿vale? Como comentaba antes, no es más que eso, ¿vale? Un índice es algo muy sencillo, es una lista con reglas. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate una liga de fútbol, ¿vale? Vamos a suponer, por ejemplo, la liga de fútbol de primera división. A pesar de que hay unos equipos que han estado muchos años, incluso siempre, en esta liga no están siempre los mismos, ¿vale? Hay unos que ascienden, ¿vale? Desde la segunda división hay una regla que dice que todos los equipos de segunda división compiten entre sí, ¿vale? Y los dos mejores clasificados de la segunda división, contando los puntos, ¿no? La regla es ganas 3 puntos, empatas 1 punto, pierdes 0 puntos. Contando los puntos, los 3 mejores equipos de la segunda división, los dos en este caso, ascienden. En caso de empate a puntos, se cuenta la igualdad, la diferencia de goles. En caso de igualdad, diferencia de goles, pues el número de goles marcados a favor, etcétera, ¿vale? Habiendo jugado, evidentemente, otra de las normas, habiendo jugado partidos de ida y vuelta con todos los pertenecientes a la misma liga, ¿vale? Esa sería un poco la regla de ascenso de los dos primeros clasificados de la segunda división. Y luego hay otra regla para decidir el tercero, que hay un playoff en el que se cruzan una serie de equipos, las eliminatorias, bla, 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 y al final el tercero, el campeón de este playoff, asciende también, ¿vale? ¿Qué más reglas hay? Dentro de la liga de primera división, otros descienden. En este caso, los 3 últimos clasificados de la liga de primera división, lo mismo que antes. ¿Cuáles son las reglas? Los ordenamos por el número de puntos conseguidos en los partidos de ida y vuelta, teniendo en cuenta que 3 puntos victoria, 1 punto empate, 0 puntos la derrota. Y al final los 3 que menos puntos tienen descienden. En caso de empate a puntos, desciende aquel que tenga menor diferencia de goles. En caso de empate a diferencia de goles, es lo mismo. Si tiene más goles a favor, menos goles a favor, etcétera, ¿vale? Pues un índice hace exactamente eso, ¿vale? Tiene criterios, tiene tamaño, tiene liquidez como reglas principales, ¿vale? No únicas, pero sí serían las principales reglas que suelen regir los índices, ¿vale? Si eres relevante, entras, si dejas de serlo, sales, ¿vale? Un índice no se casa con nadie, un índice no te va a proteger por muchos años que lleves 100 años, cientos de años formando parte de ese índice, formando parte de ese mercado, siendo líder en ese mercado, no te protege, si no cumples las reglas te vas fuera. Solo protege los resultados. Ese es probablemente el principal motivo por el que realmente los índices funcionan. Vamos a profundizar un poquito más en esto de los resultados, ¿vale? Si no da resultados, sales, ¿vale? No se casa con nadie, no hace prisioneros, por decirlo así, y si no eres capaz de dar los resultados que se necesitan, sales. Lo repito, si no da resultados, sales. No importa lo grande que fueras. Incluso no necesariamente no dando resultados vas a permanecer.
Si no das los suficientes resultados como para estar entre el número X de los mejores, también vas a salir. Aunque sigas creciendo, si no eres capaz de estar en el top 500, en caso del S&P 500, por ejemplo, vas a salir fuera del índice. Por ejemplo, Kodak era el líder mundial, ¿vale? Y Nokia, por ejemplo, dominaba el mercado de los teléfonos móviles, de la telefonía, ¿vale? La venta de teléfonos móviles. Sears fue referencia durante décadas. Y hoy no lideran, evidentemente hoy no son los líderes, no solo eso, sino que incluso pues han desaparecido, ¿vale? Algunos han desaparecido, se han disuelto estas empresas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el entorno cambió, ¿vale? Puede ser que el entorno cambiase, sus dirigentes hiciesen cosas que no, que no estaban de acuerdo, con las que no fueran correctas, y ellos no cambiaron lo suficiente con ese entorno, ¿vale? El índice no es que te esté castigando por no hacerlo bien, simplemente lo que va a hacer es reemplazarte, ¿vale? Y ese reemplazo constante, ¿vale? Seguir haciendo este reemplazo, si tú no estás en el top 500, te saco, meto a otro que antes no estaba, pero que ahora sí lo está, es lo que este reemplazo constante es lo que genera la tendencia de largo plazo, ¿vale? No es optimismo, como hemos hablado antes, ¿vale? Es selección. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo funciona un poquito esto, ¿vale? Vamos a ver Toyota. Toyota sería adaptación, la palabra clave, ¿vale? Vamos a ver entonces el ejemplo de Toyota. Toyota es una empresa que lleva muchísimos años, ¿vale? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Japón evidentemente estaba devastado, ¿vale? Las ciudades principales destruidas, un montón de problemas de todo tipo, ¿vale? Totalmente destruida. No tenía recursos abundantes, hay que tener en cuenta que es una isla muy montañosa además, que es difícil conseguir recursos, no tenía en su momento ninguna ventaja tecnológica clara. Evidentemente no tenía un músculo financiero comparable a Estados Unidos, ¿vale? Si Toyota se hubiese puesto a trabajar y hubiese intentado competir en tamaño, ¿vale? Por ejemplo, pues evidentemente hubiera perdido. No hubiese podido competir porque no tenía tamaño ni capacidad suficiente como para competir en ese mercado en ese momento. Por suerte para ellos no lo hizo, ¿vale? ¿Qué es lo que hizo en su lugar? En su lugar compitió para tener un sistema de mejora continua, ¿vale? De eficiencia obsesiva. Si son los japoneses en muchos casos, decidieron conseguir esa eficiencia y muchas veces son obsesivos en cuanto a conseguir ese tipo de cosas, decidieron reducir los desperdicios, disciplina, bueno, no es que suene muy espectacular, ¿vale? No es que fuese algo muy espectacular, porque lo que pasó es que se fue fraguando durante años y años y años y años, pero es adaptación real, ¿vale? Toyota no ganó en un año, ganó repitiendo eso décadas, ¿vale? Tuvo décadas obsesionado con la eficiencia y ahora, hoy, es un líder mundial. Y eso es exactamente el tipo de adaptación que los índices premian, que hacen que entres dentro de los índices y que te mantengas en ellos, ¿vale? Sobrevivió, como comentábamos, porque se adaptó. Sobrevivió porque se adaptó, no porque fuera la más fuerte, ¿vale? Ajustó su modelo al entorno cambiante, ¿vale? Y eso es exactamente lo que un índice acaba reflejando. Vas ajustando tu modelo, vas teniendo esa eficiencia obsesiva, vas mejorando año a año y eso te permite ir amplificando ventajas a lo largo de los años y adaptándote a todos los cambios que el entorno va requiriéndote, ¿vale?
Y eso es lo que termina reflejándose en que Toyota creciese tanto, ahora esté en todos los índices mundiales y sea una de las empresas top del mundo. Vamos a ver ejemplo, por ejemplo, de Apple. Apple, la palabra clave de Apple sería reinventarse, ¿vale? Apple en 1997. Muchos no se lo creerán, pero estaba absolutamente al borde de la quiebra, pero al borde de la quiebra en cuestión de días. Muchos ya la habían dado, incluso dado por muerta. Y ocurrió una circunstancia especial que volvió Steve Jobs, pero no fue la ventaja competitiva suya, no fue que volviese Steve Jobs, aunque fue eh, una clara buena circunstancia. Gana porque simplifica y sobre todo integra. ¿Qué hizo? Redefinió todas las categorías de la empresa, ¿vale? iPod y iPhone serían los ejemplos principales. Apple no fue la mejor en todo, ¿vale? Pero sí que fue la mejor en integrar. En aquella época no estaba tan claro este tema y Apple fue la que se puso a integrar desde el hardware junto con un software y montó un ecosistema, ¿vale? Montó un ecosistema, cosa que no existía antes. Montó todo un ecosistema adaptándose de modo estratégico a las necesidades del mercado o a las circunstancias de un mercado incipiente. En este caso no es reaccionar, no ocurre algo y reacciono, sino que rediseña directamente su posición en el mercado. Sería algo así como una adaptación recurrente, ¿vale? Adaptarse al fin y al cabo una sola vez no basta, ¿vale? Podemos poner el ejemplo de Microsoft, parecía una empresa antigua cuando ya solo le quedaba lo que era el Windows y el Office, pero se reinventa de nuevo en cloud, en la nube, ¿vale? Crea todo el ecosistema de nuevo de Office, por ejemplo, en la nube, crea todos los sistemas cloud que ahora mismo está utilizando y vuelve a liderar, ¿vale? Por el contrario, podemos ver a IBM que dominó décadas, pero no fue capaz de liderar la siguiente etapa, ¿vale? Fracasar no es lo que te expulsa, pero si no te adaptas, sí, ¿vale? Esa sería la clave. IBM no se adaptó, o sea, no es una empresa pequeña hoy en día, pero no se adaptó lo suficiente como para ser líder, cosa que sí, por ejemplo, hizo Microsoft o si hicieron Apple o Toyota, por ejemplo, ¿no? Las empresas mueren, pero no las necesidades. Y esto es muy importante que se entienda. Hay empresas que desaparecen, ¿vale? Hay empresas que desaparecen, como hemos hablado antes, y eso no quiere decir que las necesidades no sigan existiendo. Las empresas mueren, pero las necesidades no, ¿vale? Muy importante entender esto. Blockbuster, por ejemplo, murió, pero la necesidad de entretenimiento sigue viva, ¿vale? Netflix, Disney, HBO son ahora los líderes que satisfacen esa necesidad, que lo que pasó es que Blockbuster no supo adaptarse al mundo del streaming, ¿vale? Kodak murió, pero evidentemente, ¿quién puede dudar esto? La fotografía sigue, ¿vale? Las cámaras digitales, los smartphones, ahora también la inteligencia artificial está pujando muy fuerte en el mundo de la fotografía. Otro ejemplo, BlackBerry. BlackBerry también desapareció, murió, ¿vale? Pero las necesidades de comunicación siguen. WhatsApp como ejemplo, ¿vale? Las empresas, por tanto, hay que entender que no son el sistema, ¿vale? Son solo piezas del sistema. ¿Y qué pasa si fallan piezas de este sistema? Si, por ejemplo, los Fórmulas 1, ¿vale? Hay una pieza que falla. ¿Qué ocurre? No se rompe el sistema, sino que el sistema la sustituye. ¿Sí? Podemos sustituirla por una igual o por una mejor o una circunstancia mejorada. Eso es lo que hace que este mecanismo sea tan resistente. No tanto porque las empresas sean eternas, que no lo son, ¿vale? Evidentemente no lo son, sino porque lo que sí que es eterno, o al menos continuo en el tiempo,
¿vale? Son las necesidades humanas, ¿vale? Las necesidades humanas sí son continuas en el tiempo. Y siempre habrá alguien, si una empresa cae, que intente cubrir esas necesidades mejor que la anterior. No sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. ¿Vale? Durante muchos años se pensaba en la ley de la selva, ¿no? Siempre sobrevive el más fuerte. El león, el rey de la selva, siempre va a sobrevivir porque es el más fuerte. Vale, pues llegó un señor llamado Darwin en su momento, que estudió las cosas y cambió totalmente esta conversación. No va a sobrevivir el más fuerte. Pues más fuertes eran los dinosaurios que los leones y no sobrevivieron, y más fuertes eran otros seres vivos anteriores incluso a los dinosaurios y no sobrevivieron, ¿vale? El tigre de dientes de sable era más fuerte y no sobrevivió. Sobrevive el que mejor se adapta al entorno, y el entorno es cambiante. En cuanto a las empresas, el entorno puede cambiar en tecnología, puede cambiar los costes, puede cambiar la regulación, pueden cambiar los hábitos de las personas que tienen esas necesidades o de las empresas. La empresa que mejor encaja es la que permanece, ¿vale? Y las demás lo que hacen es rotar. Y el índice lo que hace es reflejar exactamente eso, ese movimiento, ¿vale? Foto o película. Aquí vamos a hablar de precisamente el movimiento, ¿vale? Porque una foto es algo estático. Y vamos a ver que esto es algo dinámico, como un vídeo. Un gráfico de largo plazo, el típico SP500 creciente, parece una foto. Es fantástico, vemos una línea ascendente y tampoco nos preguntamos más. Decimos, bueno, es alcista a largo plazo, fantástico, muy bien, nada más que decir. Pero la realidad no es una foto, sino que es una película, ¿vale? Una película en la que hay entradas y salidas constantes. Y os lo quiero mostrar en un vídeo que vamos a ver a continuación. Fíjate en el vídeo. Son las empresas líderes, las 15 empresas líderes más grandes del mundo a lo largo de los años. Estamos viendo cómo unas entran. Fíjate AT&T, por ejemplo, como está ahí arriba. US Steel como líder en estos momentos en 1912, ¿vale? Cómo respira un índice. Fíjate cómo van cambiando los nombres. Quién entra, quién desaparece. Mira, shares. Ford desaparece, fíjate. La crisis del 29, no sé si te das cuenta que casi vemos Coca-Cola aparecer, Kodak, General Electric también por ahí, las grandes, Chrysler, Presa Automoción. Estamos en la guerra mundial. General Motors como gran líder. Finalizando la guerra mundial, ya la recuperación. Vamos a llegar al 57, un año importante donde se crea el S&P 500 con los 500 valores. Antes no eran 500 valores. Fíjate IBM,
creciendo en los 60 como una empresa muy grande. Avon. Entrando ya en los 70, nos acercamos a la crisis del petróleo. Fíjate, las empresas petroleras con la subida de los precios del petróleo empiezan a subir, todas, Exxon, Standard Oil, Texaco, BP, British Phillips Petroleum, Chevron. Entrando a los 80, la crisis del petróleo va desapareciendo y las empresas petroleras también. IBM como gran líder. Fíjate Toyota cómo ha conseguido llegar a estos precios, a estos puestos de honor. Gran movimiento en estas décadas, en estos años hubo muchísimas crisis y muchísimos movimientos en los mercados que se van a empezar a estabilizar en torno a los años 2000 con las empresas de Internet. Fíjate cómo están ahí ya Cisco, Intel, Lucent Technologies, IBM, Nokia, Toyota como una de las grandes que sigue, Microsoft como gran líder, entrando en los 2000, la crisis.com que hace que de nuevo las empresas industriales vuelvan a tener gran peso. Fíjate cómo vuelve ExxonMobil, Pfizer, Walmart, financieras Citigroup, Coca-Cola que vuelve de nuevo a la lista, IBM que aparece y empieza a subir de nuevo. Aquí estamos empezando a entrar poco a poco en la era en la que empiezan las startups principales que conocemos hoy en día, para empezar a aparecer lentamente, poquito a poco. Todavía les queda un par de añitos, 3, para empezar a crearse las empresas que van a dominar hoy en día los índices. Fíjate, Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, como en estos momentos ha obtenido grandes resultados. Las empresas chinas que aparecen en el índice, ¿vale? 2008, la crisis financiera, fíjate cómo está cayendo. Todas las empresas financieras se van del índice. China como gran líder. Y aquí empiezan ya a aparecer, fíjate, Apple, Microsoft creciendo de nuevo, IBM creciendo de nuevo, las grandes empresas de Internet principalmente. Google aparece por primera vez y su rápido crecimiento la lleva a los puestos principales en cuestión de 2-3 años. Alibaba también como empresa tecnológica china, el Amazon chino. Fíjate, Google, segunda posición ya y creciendo a un ritmo terrible. Amazon que también crece. Tencent,
Meta también, ya se está configurando el panorama prácticamente actual, que poco va a cambiar, más allá de la aparición de los medios de pago tan importantes para la creación del ecosistema de Internet. Amazon como líder y Visa aprovechándolo. ¿Cómo no? TSMC, la empresa taiwanesa, que oiremos hablar mucho de ella aún más si cabe en el futuro. Tesla, ya en los 2000, en la segunda década del 2000. Nvidia, que va a tener un gran crecimiento estos últimos años. Y ahora la gran pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues ni más ni menos que este respirar, esta vida interna, esta selección en movimiento va a seguir año tras año, década tras década, y los que hoy son líderes dejarán de serlo y aparecerán otros. Eso es lo que va a pasar. Que esto va a continuar funcionando del mismo modo que ha funcionado desde 1900 que hemos empezado a ver este vídeo. Vale, vamos a hablar ahora de un poco del bloque histórico, ¿vale? Un poco también de parte de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a hablar, en primer lugar, de los años 20 del siglo pasado, ¿vale? Hasta lo que sería un poco el 1929, que sería la gran crisis. Los años 20 del siglo pasado era un poco la era de los gigantes industriales, ¿vale? Como ejemplos representativos tendríamos Standard Oil, US Steel, General Electric y AT&T serían un poco las principales empresas, como vemos, de grandes empresas industriales de tamaño enorme, ¿vale? Pasamos al 1957. En 1957 fue un año muy importante porque fue el año en el que se hizo la formalización del S&P 500, ¿vale? Hasta entonces habían sido siempre menos empresas. De hecho, entonces, en el 57 eran 90 empresas, y lo que hicieron fue reconvertir el índice y convertirlo en un índice ya con 500, muchas más empresas, y evidentemente mucha más representación, ¿vale? Pasamos a los años 70. Los años 70 fueron muy especiales en muchas circunstancias. Se terminaron un poco en la crisis del petróleo a finales de los 70, 78, 79 principalmente. Esta época es una época que es de las llamadas Nifty 50, ¿vale? Eran empresas, digamos, que parecían eternas, que habían estado siempre, que parecía que iban a estar eternamente, ¿vale? Esto que ya hemos visto que no ocurre, pero en aquella época parecía que sí que podía existir este tipo de empresas, ¿vale? Pues te pongo el caso, eran las IBM, era Exxon, era General Electric, ¿vale? Clásico ejemplo representativo de General Electric. Cuando pasamos al entorno de los años 2000, ¿vale? En la época que terminó con la burbuja tecnológica, bueno, algunas sobrevivieron, evidentemente muchas no. Y hubo una gran criba, ¿vale? Por esa burbuja tecnológica de empresas tecnológicas que parecía que iban a comerse el mundo, y la mayoría de ellas no sobrevivieron. Pasamos a la época actual en la que podemos ver principalmente a Microsoft, Apple, Nvidia,
etcétera, las conocidas Tesla, etc. Y nos tenemos que hacer una pregunta importante, ¿vale? Si en 1970 hubieras apostado todo por las empresas más grandes, ¿estarías hoy en las más grandes? Evidentemente, la mayoría no. Es decir, las empresas grandísimas en 1970 no están hoy como líderes en el S&P 500, ¿vale? Y sin embargo, y esto es muy importante que se entienda y recalcarlo, el índice está mucho más alto, ¿vale? Eso es la selección natural empresarial. Y como he dicho antes, no necesariamente que las empresas vayan mal para que desaparezcan del índice, sino que si no van tan bien como otras, son reemplazadas, ¿vale? Coca-Cola, por ejemplo, ha estado prácticamente siempre en el índice y ha habido etapas en las que ha estado como empresa top y etapas en las que ha estado como empresa, tampoco diré de poca importancia, pero de menor importancia, no líder. Lo mismo podríamos hablar, por ejemplo, de la empresa de Warren Buffett, ¿vale? Que ha tenido épocas en las que ha estado muy, muy top y otras en las que ha sido no irrelevante, pero al menos mediocre, entre comillas, si podemos llamar mediocre a cualquier empresa que esté en el S&P 500, ¿vale? Es mucho decir mediocre, pero evidentemente no es líder. Eso es lo que quiero reflejar. Esa selección natural a lo largo del tiempo hace que empresas que son relativamente jóvenes en el índice la estén liderando y que el índice siga creciendo independientemente de que las empresas puedan fracasar o no, ¿vale? Es lo que llamamos selección en acción. Porque lo que acabas de ver en el vídeo, ¿vale? No es volatilidad. No tiene nada que ver con la volatilidad. No es ruido, ¿vale? No tiene que ver, si te has fijado, apenas notas en ese vídeo las crisis que pasan por el camino. Apenas se notan porque unas empresas lo que hacen es desaparecer, se reemplazan por otras que lo mejoran, que se adaptan y que hacen que el índice siga creciendo. No es un simple sube y baja, ¿vale? Es selección en acción. Es ver, me encanta este vídeo porque es ver el sistema empresarial ajustándose en tiempo real. Cuando una empresa pierde ventaja competitiva, una empresa pierde peso, vemos que cuando una empresa gana relevancia, gana peso, y eso ocurre constantemente, ¿vale? No cada 10 años, no cada 5, no cada año, sino constantemente. Lo que hemos comentado antes de la imagen fija frente a un vídeo o una imagen en movimiento, ¿vale? El índice no es una fotografía anual, es una película en movimiento permanente. Y eso es lo que muchas veces no vemos cuando miramos un gráfico largo, el típico gráfico creciente del S&P 500, ¿vale? Vemos la línea, vemos el gráfico, pero no estamos viendo lo que hemos visto en este vídeo, la rotación interna, la vida dentro de un índice, ¿vale? Y esa rotación es la clave del largo plazo. No es que todo vaya bien, ¿vale? Es que lo que va mal se sustituye y eso es lo que cambia completamente la interpretación de esa línea ascendente, ¿vale? De ese gráfico que sube. Más personas no es más conocimiento,
¿vale? Es otro error de los típicos, otro error habitual. Por tanto, otro error habitual es pensar que el crecimiento viene simplemente pues porque hay más gente, lo cual sí que hay parte de eso, ¿vale? No te voy a decir que no influya, porque influye, que cada vez somos más personas, pero es verdad que ese crecimiento se está mitigando en el tiempo. Ya no crecemos tanto en el número de personas, pero no es la clave, definitivamente no es la clave, ¿vale? La clave es otra. El crecimiento viene del conocimiento acumulado, ¿vale? La electricidad no solo sustituyó a la vela o a la antorcha, ¿vale? Lo que hizo es cambiar absolutamente la productividad. Con la electricidad muchos sistemas fueron posibles que no hubiesen sido posibles sin la aparición de la electricidad, ¿vale? Sin el uso de la electricidad, ¿vale? El motor, ¿vale? La creación de un motor, la máquina de vapor, ¿vale? No solo sustituyó al caballo. El hecho de que existiesen y se creasen coches no simplemente sustituyó un medio de locomoción, cambió la logística mundial, ¿vale? Otro ejemplo, la informática, ¿vale? La informática no sustituyó solamente al papel. No es que ahora todo se hace digitalmente y ya está. Y seguimos leyendo libros digitales. No es tan simple como eso. Lo que hizo fue cambiar la velocidad de decisión, ¿vale? La Internet, por ejemplo, no solo conectó personas, no simplemente fue un sitio donde se conectaron las redes sociales y crecieron conexiones interpersonales. Multiplicó la eficiencia, ¿vale? Y ahora con la inteligencia artificial no solamente va a automatizar tareas, va a ser algo más, va a ser un cambio mucho más radical, va a multiplicar la capacidad cognitiva, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que cada capa tecnológica se apoya en la anterior, ¿vale? Internet evidentemente no podría existir sin la electricidad, ¿vale? Cada una se apoya en la siguiente, y el motor, la logística, no podría existir Internet y Amazon, por ejemplo, sin ese cambio en la logística, en la existencia de motores, etcétera. Cada una de esas capas se va apoyando en la anterior y eso es lo que genera productividad, eso genera beneficios potenciales, eso genera crecimiento estructural y el índice, ¿vale? El índice del mercado está diseñado exactamente para capturar ese crecimiento estructural. Pero no porque alguien lo planifique, ¿vale? Sino porque lo que hace es incorporar a las empresas que mejor aprovechan o mejor se aprovechan de esos nuevos conocimientos. El índice, por tanto, capta progreso sin adivinar quién lidera. No necesita adivinar los líderes. Y aquí está uno de los puntos más liberadores un poco de todo el taller, ¿vale? Al final, tú no necesitas saber quién será el próximo líder, no necesito saber quién va a ser la siguiente empresa en liderar el S&P 500. No lo necesito ni me interesa. No necesito anticipar la empresa que dominará dentro de 10 años. No me hace falta. No me hace falta saberlo. ¿Para qué voy a necesitar saberlo? Cuando una empresa demuestra que domina, simplemente el índice la incorpora. Cuando pierde relevancia, cuando la empresa empieza a hacer ciertas cosas mal o el entorno cambia y no se adapta, no es capaz de adaptarse bien a ese entorno, el índice la reduce o incluso la elimina. Y eso elimina una presión enorme sobre los inversores, ¿vale? Invertir, evidentemente ya, en ningún caso debería ser un concurso de adivinación. Hay que entender que debería ser un diseño estructural. Y el índice es un diseño que se ajusta solo, además.
Y aquí saldría una pregunta muy interesante, ¿vale? ¿Tu sistema personal también es capaz de ajustarse con el tiempo? ¿O depende de tu estado de ánimo o de las noticias que escuchas en la tele? ¿O de qué depende tu sistema personal de inversión? Es decir, ¿cómo seleccionas tú las empresas que crees que van a ser las que lideren o mejoren la productividad o generen más beneficios en el futuro? Vamos a ver por qué esto es muy importante, ¿vale? No es lineal. Esto no es una línea recta, ¿vale? Podemos hablar de la famosa crisis que hemos comentado antes de 1929. Luego, en 73, 74, la crisis del petróleo, la inflación disparada, mercados cayendo con fuerza. A principios de los 80 hubo varias recesiones duras con los tipos de interés altísimos. En 1987, el famoso lunes negro, una caída brutal en un solo día. La recesión que hubo en 1990-1991, la crisis asiática de 1997. En 1998, por ejemplo, la crisis de Rusia. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo? La crisis rusa. En el 2000, al 2002, la burbuja de las .com, la burbuja de Internet, ¿vale? 3 años bajistas seguidos. Cosa muy rara, pero que pasó, 3 años bajistas seguidos. En el 2008-2009, la crisis financiera global, el colapso bancario y unas caídas históricas. En el 2020, ¿qué decir? La pandemia, parón económico global, y después de cada una de esas crisis no pasó nada extraordinario. Simplemente el sistema que hemos explicado antes siguió funcionando. El sistema empresarial siguió funcionando. Hubo empresas que cayeron y otras ocuparon su lugar. El índice se ajustó y el mecanismo continuó, ¿vale? No es lineal, pero nunca lo ha sido. Así que llegamos a un punto muy interesante en el que vamos a ver cuál es el mayor riesgo, porque el riesgo no es que el índice caiga, el riesgo es que tú salgas. Vamos a poner ejemplos. En 2008 mucha gente vendió, no por ignorancia, por miedo, porque parecía que el sistema financiero podría colapsar, ¿vale? En marzo de 2009 el mercado toca mínimos y muchos ya estaban fuera. Y evidentemente no volvieron nunca, ¿vale? En marzo de 2020, pandemia, cierre global, caída rápida. Muchos pensaron, esto es diferente, y salieron. Meses después, el mercado estaba recuperando niveles, máximos históricos en apenas 6 meses. Y ellos seguían fuera, casi siempre, para siempre. Luego, el riesgo no es la caída, ¿vale? La caída es parte del mecanismo. El riesgo es romper ese proceso, es romper el proceso de reciclaje de las empresas a largo plazo. Porque el índice selecciona empresas, pero eres tú quien decide si sigues dentro. Y ahí es donde el diseño importa mucho más, muchísimo más, infinitamente más que la predicción. Diversificar, ejecutar, no improvisar, aportar. Parece simple, pero sostener esto 20 años no es fácil. Tenemos que aportar capital recurrentemente si es posible, diversificar para no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿vale? Una ejecución correcta, con reglas correctas y bien pensada y estructurada, y sobre todo no improvisar, ¿vale? Aportar cuando cae, diversificar aunque una empresa o sector esté de moda, es importante, ejecutar sin sentimientos, aunque lo que sube de euforia y no improvisar, aunque el entorno pues pueda incluso dar miedo, ¿vale? Eso es estructura también conductual, y eso no lo da una opinión, ¿vale? Lo da un sistema.
Te voy a hablar un poco del sistema más interesante y más simple del mundo que funciona, ¿vale? Que es el DCA, Dollar Cost Averaging. El DCA suena racional, pero tiene un problema, y es que no asegura ni disciplina ni momento. Vamos a ver el sistema DCA un poco más en detalle, ¿vale? Para que lo entiendas. Es el más simple que funciona, y es, siempre lo digo, una buena herramienta, aunque le faltan cositas. Consiste en invertir una cantidad fija periódicamente. Por ejemplo, invertir 100 euros todos los días 1 de cada mes. Todos los días 1 de cada mes compro 100 euros de X producto. Un fondo, imagínate, mundial, un World. Sus ventajas, promedia precios, ¿vale? Eso nos ayuda a reducir el estrés, disminuye un poco las caídas y mejora un poco la velocidad de recuperación. ¿Tiene sentido? Por supuesto, tiene sentido, pero no es un sistema completo, ¿vale? Por ejemplo, no te protege del miedo. Y no distingue momentos de mercado, ¿vale? No incorpora una estructura adicional. Es la base. Sí, es la base sobre la que se pueden fomentar otras estructuras. ¿Es muy bueno? Sí, pero base. ¿De acuerdo? No es diseño completo. ¿Cómo pasamos de la herramienta DCA a un sistema? Pues nos faltan las reglas claras, como cuándo y cuánto comprar, ¿vale? Esto que nos ayuda a simplificar, nos ayuda con el calendario y la ejecución estratégica, ¿vale? Nos ayuda porque va a conseguir que haya menos improvisación, porque improvisar es la peor manera de llegar a largo plazo, ¿vale? El largo plazo no se rompe por falta de inteligencia, se rompe por falta de estructura. Y a esa estructura y a ese modo de ejecutar y de mantenerse en el mercado es a lo que yo he llamado estrategia tranquila. Y es lo que ahora quiero ofrecerte con mi estrategia tranquila, ¿vale? Es un diseño pensado para que el índice haga su trabajo, ¿vale? He diseñado esta estrategia pensando en que los índices hagan su trabajo y ni tú ni yo podamos estropearlo por el camino. Esa es la parte importante, el core un poco de lo que sería la estrategia tranquila, que ni tú ni yo, queramos o no queramos, podamos estropearlo. Porque el índice no promete estabilidad, el índice te va a prometer adaptación, ¿vale? Vamos, en este punto yo creo que ya vamos a ir resumiendo y terminando un poquito el taller, que ya parece que ya lleva un ratillo, ya llevamos un rato hablando de esto y vamos a resumir e ir cerrando, ¿vale? El índice no promete estabilidad, no promete calma constante. Sabemos que va a haber subidas, va a haber bajadas, va a haber momentos en que parece que el mundo se cae, momentos en que parece que el mundo va a toda velocidad y ninguna de esas cosas son del todo reales, ¿vale? ¿Qué nos promete el índice? Promete ajuste continuo. Y eso es más que suficiente si tu horizonte es el largo plazo. Yo, desde luego, prefiero tener un diseño claro, ¿vale? Y sobre todo, necesito la calma y la estrategia para seguirlo. Yo no sé, ni me importa saberlo, qué empresa liderará dentro de 10 años. Y no necesito ni quiero tener que adivinarlo cada año, ni cada mes, ni mucho menos cada día. Yo prefiero un diseño claro, unas reglas, un calendario, un marco que me diga qué hacer cuando todo va bien y también qué hacer cuando todo va mal. El índice va a seguir siempre seleccionando a las empresas, ¿vale? Y mi sistema, que es la estrategia tranquila, va a seleccionar las decisiones. Y desde luego, cuando juntas las dos cosas, lo único que necesitas es tiempo. Antes de terminar, si todo esto encaja contigo, tiene que sentido también que la forma de estar dentro sea coherente con el largo plazo. Y por eso, ahora te quiero informar que la estrategia tranquila también tiene una modalidad anual, porque si hablamos de largo plazo, evidentemente tiene sentido comprometerse más de un mes. En cualquier caso, te dejo el enlace en la descripción del vídeo y
ya te lo iré explicando con calma en los próximos emails, ¿vale? Que esto es un taller y no se trata de vender aquí nada. Sí explicarte qué es lo que te puedo ofrecer, pero no te voy a vender aquí nada, ¿vale? En cualquier caso, el enlace, si quieres ver la estrategia tranquila, lo tienes en la descripción del vídeo. Terminamos ya aquí. Muchas gracias por estar, por escucharme y ojalá te haya servido para descubrir los índices y sus maravillosas ventajas. Un saludo.